empezar hoy una nueva actividad en el museo y empiezo como siempre por darles las gracias por estar aquí con nosotros. Esta actividad es una actividad complementaria a la exposición temporal que tendremos en el museo hasta el día 14 de octubre. Si no la han visto, yo los invito a que la vean. Pues una exposición que tiene muchas cosas interesantes y algunos elementos para debatir. Hemos tenido algún debate con María por redes sociales, y ya saben ustedes que hay que sí, cuando no te miras a la cara es más fácil es una exposición muy interesante, comisariada por Marian Cueto, por Edgar Camarós, que está ahí en las puertas ejerciendo de padre responsable, y yo un poco en la retaguardia como director del museo. Son los responsables fundamentales, son ellos. Y lo que planteamos, como en todas las exposiciones que hacemos en el museo, es desarrollar una actividad complementaria. Entonces, en el caso de esta exposición, tenemos programadas 2 visitas guiadas a la exposición, que realizarán los comisarios, 2 conferencias, en formato conferencia, como la que hoy va a impartir Marian, y además talleres, como los talleres que impartimos normalmente en el museo para niños. Hemos diseñado, en colaboración con ellos también, unos talleres que tienen que vinculación también con la exposición temporal. Bien, esto el 14 de noviembre. Hoy nos va a hablar entonces Marian Cueto de un aspecto muy interesante de la arqueozoología. Marian Cueto es experta, ya la conocen porque ha estado aquí más veces con nosotros, es arqueozoóloga, se formó en la Universidad de Salamanca, luego en la Universidad de Cantabria, en Tübingen, no me confundo, ¿verdad? No. Y en el Instituto de Paleontología Humana de París, donde estuvo viendo colecciones, me imagino que el ITH quitando su pueblo también, colecciones de paleontología, donde se encuentran colecciones muy importantes de yacimientos de Cantabria, como por ejemplo la Rueda del Castillo, todavía. Marian está trabajando hace unos años con nosotros en el proyecto de la Garma, de toda la, bueno, no de toda, pero del estudio de la fauna del Paleolítico Superior, porque la fauna más antigua, Pleistocena, la estudia Pedro Castaños, que impartirá la conferencia de la pieza del mes de septiembre sobre la fauna Pleistocena, la megafauna más antigua del yacimiento de la Garma, que no se ha visto en telediario. Sí, hemos visto. Bueno, yo veo que es accidental, estoy allí y aquí. También, cuarto milenio, hacemos arqueología para todos. Y bien, lo que hablábamos era de esa megafauna más antigua de la que hablaba Pedro Castaños en la pieza del mes de septiembre. Y hoy Marian nos habla específicamente de el león de las cavernas en la prehistoria de Cantabria. Como saben, ha habido varios hallazgos recientes de esta especie de león de las cavernas, también en la Garma. Estamos todavía con la Garma en la boca, pero es que la Garma es una auténtica caja de sorpresas, y cualquier aspecto de la prehistoria en el que nos introduzcamos en su estudio en la Garma, pues nos da realmente resultados extraordinarios, ¿no? En el caso del león de las cavernas, pues hemos encontrado, como ustedes saben, y nos contará Marian, restos de diferentes tipos, que responden a diferentes digamos, contextos y situaciones. Algunos son antrópicos, estos son al parecer naturales, y de todo ello nos hablará Marian en esta conferencia. Y nada más, Marian. Muchas gracias. Tienes la palabra. Presentación. Sí. Bien, primero quiero agradecerles que estén aquí en un día tan agradable como hoy. Estar aquí y no estar tomando unas cervezas tiene mucho mérito. A mí no me queda otra que hablo, pero ustedes podrían estar sin lugar a dudas tomándose unas cervezas. Entonces, en primer lugar, eso, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, supongo que aparte de que hay mucha gente que es fiel a estas conferencias de aquí del museo, a otras personas también les habrá llamado la atención el título, que vayamos a hablar de leones. Yo me preguntaba si en vez de leones hubiese puesto el ciervo en el Paleolítico Superior, ¿cuánta gente hubiese venido? No es lo mismo, no despierta el mismo interés determinados animales de la prehistoria que otros. Los carnívoros en general siempre tienen un interés, un no sé qué, que atrae a la gente en general. Y esto se traduce ¿dónde tengo que apuntar ahí? Eso. Y esto se traduce, bueno, pues en cosas tan habituales como encontrarnos a este tipo de animales en marcas comerciales. Algo tan evidente como esto, bueno, pues te los encuentras por todas partes. Te encuentras leones, en este caso hablamos de leones, pero si pasáramos al oso, pues es aún más impresionante todavía cómo se utiliza la imagen de estos animales para algo tan sencillo como es el marketing o la publicidad. Vemos, bueno, seguro que reconoce, aunque no todas lo ponen, seguro que reconoce a qué corresponde cada una. Esto solo es una muestra. Incluso también se utilizan estos animales, en principio peligrosos, con un cariz más infantil, se les infantiliza y se le entrega a nuestros hijos pues como juguetes, para que pasen con ellos las noches.
Entonces nosotros vamos a hablar de esto, de los leones, concretamente de los leones de las cavernas. Y vamos a ver qué es lo que sabemos de ellos. Bien, cuando empezaron a aparecer no se sabía mucho. Pues ¿por qué? Sencillamente porque es un animal que ya no existe hoy en día. Es un animal extinto. Hace bastante tiempo, aproximadamente unos 10.000 años, que ya no existe este animal sobre la faz de la Tierra. Los primeros restos que fueron apareciendo, como ven ahí abajo, son fragmentos de hueso, que es lo que mejor se conserva. Llegaron hasta nuestros días y lo que se vio en principio es que era muy similar al león actual. Por eso lo llamaron pantera leo espelea, es decir, le pusieron de género pantera, como el león actual, leo, como el león actual, que el león de hoy se llama pantera leo, pero le pusieron esa subespecie de espelea. ¿Por qué? Pues porque aparecían en las cuevas. Todos los restos de estos animales aparecían en las cuevas, entonces se consideraron que era un león de las cavernas. ¿Qué diferencias se conocían en un principio? Pues el tamaño, porque todos los restos que aparecían eran mucho más grandes. Y además ese tamaño que nos encontrábamos en yacimientos arqueológicos y paleontológicos no se explicaban por el dimorfismo sexual. Como ya sabrán, el dimorfismo sexual es esa diferencia de talla que existe en muchas especies animales entre los machos y las hembras. Aquí se llegó a plantear que esto en realidad no fuesen, los primeros que se encontraron, no fuesen leones diferentes, sino que fuesen leones macho. Pero no, a medida que aparecieron más hallazgos, se vio que ese rango escapaba, tanto de leones macho como hembra, escapaba de los leones actuales. Es decir, tenemos un grupo de leones muy grandes, entre los que hay un grupo más grande y un grupo más pequeño, es decir, se separan perfectamente machos y hembras en ese grupo grande. Y un grupo más pequeño, que es el león actual, con más grandes y más pequeños. Tenían claro que era un animal diferente. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de algunas de las medidas que se toman, en este caso del cráneo. Esto es lo que se llama biometría. El estudio biométrico de los huesos se realiza precisamente para poder comparar unos huesos con otros. Tomamos siempre las mismas medidas en las mismas partes y así podemos comparar las medidas que yo consigo en Cantabria con las que consigue un colega en Alemania, por ejemplo. Siempre utilizamos las mismas medidas con este fin. Claro, se sabía muy poco del león de las cavernas y sobre todo lo que sabíamos eran los huesos, porque es lo más evidente, es lo primero que nos encontramos. Luego ya empezamos a tener otras pistas. Esto es una de las pinturas de la Grosse Chauvet del león de las cavernas. Estos no es la única cueva en la que aparecen leones, pero traigo esta porque aquí se ve muy bien. Esto es lo que nos habla ya es de su aspecto exterior. Claro, no sabemos cómo es un león de las cavernas. En cambio aquí, esto nos da una pista. Gracias a estos atributos sexuales sabíamos que era un macho. Y si seguimos viendo el resto del cuerpo, llegamos a la conclusión de que este león es calvo, no tiene pelo, no tiene esa melena que caracteriza al león actual. Y esta es una de las principales diferencias que existe entre el león de las cavernas y el actual, la ausencia de melena. Algunos hablan de una pequeña melena, pero desde luego muchísimo más ligera, no tan frondosa como la del león africano actual. Esta es una de las principales diferencias. Y gracias al arte, a esa representación que hacían los seres humanos que vivían en ese momento del pasado, pues podemos saber un poco más de estos animales. Otras pistas para saber cómo era el aspecto exterior de estos animales nos las da precisamente los restos que nos encontramos en los hielos de Siberia. Esto concretamente es, aparecieron dos cachorros, dos leones muy jóvenes, me parece que en el año 2015, y claro, esto dio muchísima información, ya no solamente sobre la melena, que como eran pequeños, pues podrían no tenerla, sino sobre el pelaje. El pelaje de esos animales es muchísimo más denso y un pelo mucho más robusto que el león africano actual. Y además, debajo de ese pelaje tenían un tejido adiposo superior al que tienen, más grande, más espeso del que tienen los leones actuales. Todo esto nos hablaba de una adaptación al frío. Eran animales adaptados morfológicamente al frío. Es decir, poco a poco vamos teniendo cada vez más y más información de estos animales. Claro, encontrar animales así es casi... es la lotería, que te toque la lotería, te puede dar muchísima información, se abren muchísimas vías de investigación. Para empezar, el propio estudio del pelo. El estudio del pelo, pues aquí son imágenes con microscopio de pelitos, de pelos individuales de estos animales que aparecieron en los hielos y da muchísima información de cómo era ese pelo, si era más fuerte, si es más robusto. Las posibilidades que se abren son infinitas. Así que eso es lo que sabíamos, es lo que sabemos hasta ahora, cómo es por dentro y cómo es por fuera. Vamos a ver otra información que tenemos de estos animales, concretamente dónde habitaban. Bien,
Aquí, en esta representación, podemos ver, quizás, bueno, por la forma que os cuesta un poco entenderlo, esto es Europa, esto sería Asia, y aquí, más o menos en esta zona, ¿sí? Esto es el estrecho de Bering y esto ya es Alaska. Bueno, pues esta es la distribución de todos los datos que tenemos, tanto paleontológicos como arqueológicos, del león de las cavernas. Su distribución era exclusivamente euroasiática, y no toda Asia. La parte del sur de Asia, esto ya Mongolia, la parte sur, no aparece. Solamente aparecen por esta parte de aquí, y lo que aparece ya en Alaska ya no es el león de las cavernas, es Panthera atros, es lo que le llaman el león americano. Es similar, es pariente, pero no es el león de las cavernas. Es exclusivamente, no es exclusivamente euroasiático, solamente aparece aquí. Si se fijan, hemos dicho que vivía en zonas frías, pero no en hielos perpetuos. Estas manchas más oscuras son esas zonas de hielos perpetuos, en esa época, en la época en la que estamos hablando, zonas muy frías en las que pues, la vegetación y la fauna es similar a la que puede haber ahora. Es decir, apenas hay nada para comer. ¿Qué iba a hacer ahí un león? Nada. Lo que hace es estar en zonas más de tundra, frías, pero que tienen vegetación y tienen fauna. Por este territorio pues, se paseaban todo tipo de animales, pues se paseaban los renos, el buey almizclero, el rinoceronte lanudo, que eran al fin y al cabo las presas de estos animales. Esta es exactamente la distribución, aquí podemos verla bien, la distribución que tenía este animal en la prehistoria. Y ahora vamos a ver la cronología. Ya sabemos cómo eran, dónde vivieron y vamos a ver cuándo vivieron. Pues bien, aquí tenemos, en este cuadro podemos ver los años, en miles de años, desde 10.000 hasta 65.000 años, y estas son las zonas en las que aparecieron leones, de los que se tomó una muestrecita para obtener una fecha. Cada puntito de esto es una muestra que se tomó en un hueso de un león. Y vemos que el límite está aproximadamente aquí, hace 10.000 años. ¿Qué pasa en 10.000 años? Pues que se acaba el Pleistoceno y empieza el Holoceno. Es una etapa templada, húmeda, como ya sabrán, se acaba ese frío y por lo tanto desaparecen los animales que estaban asociados a esos climas más fríos. Hay varios motivos para esta extinción, uno de ellos probablemente es ese. Es un animal especializado, adaptado al frío, se acaba el frío, se acaba el animal. Bueno, ya sabemos el cuándo, el cómo y el quién. Ahora vamos a ver lo que nos interesa a nosotros, a los arqueólogos realmente. A un paleontólogo le interesa mucho todo lo que hemos estado hablando, pero a un arqueólogo lo que nos interesa es cómo ese animal se relaciona con nosotros, con los humanos de ese momento, con los que vivía. Y la relación, desde luego, que no fue amistosa. Era una relación de competencia por motivos evidentes. El más evidente es pues, que comen las mismas cosas. Aquí podemos ver datos isotópicos que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años que se ha desarrollado esta técnica y que consiguen encontrar en los huesos de los leones ese rastro isotópico que deja la alimentación. Es decir, un león come determinadas especies animales y analizando los isótopos de esos huesos podemos saber qué animales comían. Lo mismo se hace con nosotros. A nosotros, con los restos humanos que aparecen en esa época, se hace lo mismo. Se estudian sus isótopos y así sabemos qué comían. Y lo que nos encontramos es que comían lo mismo. Comían las mismas especies. El león de las cavernas incluso llegó a comer mamuts de pequeño tamaño y rinocerontes. Es decir, todo lo que se movía en ese momento por Eurasia. Por lo tanto, es una relación difícil. Seguramente se encontraron, porque como saben, el león de las cavernas habitaba las cavernas y las personas en ese momento también se refugiaban en cuevas. Por lo tanto, los encontronazos eran inevitables. Unas veces ganarían otros, pero en algunos casos seguro que nos tocaba perder. Este es uno de los casos en los que no salimos perjudicados. No sé si lo ven, es en Grandolina, restos de león que aparecieron de hace unos 300.000 años. Aquí ya tenemos las evidencias, supongo que podrán ver, estas son fotos de microscopio de huesos de león y podrán ver estas marcas. Esto es lo que llamamos marcas de carnicería. Son las marcas que los instrumentos líticos que usaban las personas en ese momento, pues esas marcas que quedaban en los huesos, de cortar tendones, de cortar huesos y de llevarse la carne. Es decir, aquí no sabemos si hubo un enfrentamiento o si estas personas encontraron al león muerto y lo aprovecharon. Las dos cosas podrían ser. En cualquier caso, esta es una de las primeras evidencias que tenemos de aprovechamiento de un león de las cavernas. Bueno, en este caso es aún más antiguo, porque es un Panthera leo fossilis. Es aún más antiguo y no es exactamente un león de las cavernas, sino que es como un ancestro del león actual.
Estamos hablando, bueno, Burgos ya empieza a acercarse a la cornisa cantábrica, o nos queda un poco más lejos, pero vamos a ver ya, nos vamos a acercar a ver qué tenemos aquí en la cornisa. La mayor parte de los restos que nos encontramos de león de las cavernas aquí en el Cantábrico son restos paleontológicos. Lo que yo les decía, que al arqueólogo nos interesa moderadamente, porque son animales que aparecen en contextos en los que no hay intervención con el ser humano, no los cazaban. Es decir, en este caso, por ejemplo, la cueva de Corrúa en Asturias, un león bastante completo, pero no hay ninguna evidencia de que ese león fuese consumido por seres humanos. Llegó ahí por los medios que fuera, o se murió mientras pasó el invierno, y bueno, ahí se quedó, de ahí no salió. Otro ejemplo, también muy espectacular, es este de la cueva de Onaki Arriclutz, que es uno de los mejor conservados. Ahora mismo no se puede, como ven aquí está, este es el original, lo limpiaron, lo prepararon y se puede visitar. Realmente este es espectacular, está estudiado también y publicado. Y bueno, hemos visto que pasamos de Asturias al País Vasco. ¿Qué pasa en el medio? Pues en el medio pasa que nos hemos encontrado el año pasado esto. Ya tenemos aquí nuestro propio león de las cavernas, uno de los mejores conservados, por no decir el mejor conservado que conocemos en Europa, porque no solamente vemos, como en este caso, las garras perfectamente puestas en conexión anatómica, sino que aquí, aunque quizás no se observe bien, estos huesecitos son los huesos de la cola. Tenemos hasta el último hueso de la cola, que es apuntado, que es muy difícil llegar a encontrar todas las vértebras de la cola de un león. Pues aquí las tenemos todas y en su posición. En algunos casos la conservación no es muy buena, pero es muy completo. Quizás algún hueso esté roto, pero es muy completo. Y esto nos va a servir, desde luego, nos va a servir para poder avanzar mucho en el estudio de este animal. Repito, es un caso paleontológico, no es arqueológico en este caso. Les voy a poner aquí un momentito una noticia para que vean las imágenes, a ver si lo vemos bien. A ver. ¿No? ¿Ahora? Sí. Bueno, no sé muy bien, vamos a pararlo aquí. Lo que decía Roberto, precisamente, por si no lo han conseguido ver bien, es que este león apareció en una galería que estábamos prospectando, una nueva galería. Hasta ahora habíamos localizado diferentes niveles de galería y el equipo le había dado un nombre, bueno, pues le habían puesto galería intermedia, inferior a una que estaba por debajo, y por debajo ya estaba el nivel actual del río, el nivel freático. ¿Qué pasa? Que entre ese nivel del río y la galería inferior apareció otra. Entonces la bautizamos como la galería Weissmann-Krieger, porque inferior no quedaba bien. Así que bueno, pusimos ese nombre que nos pareció acertado. Y aquí les pongo otra imagen, no sé si pueden ver mejor. Bueno, en realidad hemos estudiado muy por encima este león. Tenemos que volver con más tiempo y con todo el material que necesitamos para poder estudiarlo. Desgraciadamente yo ahora voy a tener que hacer un parón, entonces por ahora el estudio del león se va a quedar ahí. Realmente lo que es difícil es llegar hasta él. Es bastante complicado, por eso no pudimos volver, sobre todo con este invierno tan lluvioso, porque es muy difícil llegar y yo, bueno, personalmente yo bajo porque la curiosidad me puede más que el miedo, pero no me hace mucha gracia bajar ahí abajo. Es bastante difícil acceder. Entonces ahora vamos a empezar ya a hablar de la gama.
Les he hablado de este descubrimiento, que es un descubrimiento paleontológico, muy interesante, pero no es arqueológico. Es decir, a ese león se llegó solo y se murió solo, no se lo comió, ni lo cazó, ni hizo nada con él, ningún ser humano. La Garma, para quien no la conozca, está situada muy cerquita de Cantabria, muy cerquita de Santander, a 6 kilómetros en línea recta de la costa actual, y aquí pueden ver el corte del monte. El monte homónimo, se llama también el Monte de la Garma, alberga un sistema kárstico que tiene estos 1, 2, 3, 4 y ahora 5 niveles de galerías. Aquí no está representado el nuevo nivel, y la galería inferior es esta que pueden ver aquí. La galería del león anterior que descubrimos está en un nivel intermedio entre el río y la galería inferior. Y ahora les voy a hablar de esta galería inferior, que realmente es apasionante y es impresionante lo que hemos localizado en ella. Aquí ya pueden ver un ejemplo de las cosas que nos encontramos. Esto es un suelo original, es decir, quiero decir que no hay un proceso sedimentario que haya cubierto estos restos que dejaron las últimas personas que vivieron aquí. Incluso aquí pueden ver este círculo de piedras, no sé si lo ven bien, que es una estructura. O sea, son piedras que colocaron las últimas personas que habitaron ahí para delimitar un espacio, posiblemente cubrirlo con algún tipo de material perecedero, ya sean pieles, ya sean tejidos vegetales, maderas o materiales vegetales que hoy no conservamos. Y todo esto está plagado no solamente de piedras, sino también de otro tipo de restos arqueológicos que vamos a ver. Esto hace que pongamos la Garma, pues pongamos otro puntito más en ese punto que ya teníamos de yacimientos con león de las cavernas en Europa. Pero no solo eso, sino que hacemos que la cronología, que en la península ibérica era mucho más tardía, avance un poquito más y que lleguemos a esa época que vemos ahí de los 14.000 años, que es la fecha que tiene el león del que les voy a hablar ahora. Otro león que tenemos en este yacimiento arqueológico. Bueno, esto es lo que les hablaba un poco, cómo está el suelo en la galería inferior, cómo nos la encontramos. No hace falta excavar, esto está sin excavar. Llegas a la cueva y lo que te encuentras es precisamente este amasijo de restos de hueso, de industria lítica, colgantes, objetos, algunos de ellos increíblemente preciosos que pueden ver aquí en el MUPAC, que habrán visto ya si se han pasado por aquí en algún momento. Y todos ellos aparecen aquí, esperando a ser estudiados. Pero para eso falta muchísimo tiempo, porque la cantidad de restos es increíble. Dentro de esta galería, esta es la galería, la inferior, esta sería la entrada original, está colapsada. Se colapsó después de esa última ocupación hace unos 14.000 años y es lo que permite que se conserve en el estado en el que está hoy. Nosotros tenemos que entrar por ese sistema kárstico que vieron de galerías, tenemos que ir bajando simas hasta llegar aquí. Entonces, esta sala, que es la sala 4, está aproximadamente a unos 130 metros de lo que era la entrada en el momento en el que se habitó la cueva. Pues aquí también nos ha dado muchas sorpresas y muchas alegrías. En esta sala nos encontramos esto que ven aquí, una estructura de piedras, como vimos antes allá, aquí quizás se ve más claramente, una estructura de piedras, otra pequeña aquí adosada, y lo que es más claro es la diferencia entre este interior de esta estructura y el exterior. El exterior son piedras más grandes, cascajos, hay restos de todo tipo, también de huesos, de lítica, de ocre, y luego el interior, que los restos son de pequeño tamaño, está más pisado, hay colgantes muy delicados hechos en concha, incluso industria ósea, y todo eso aparece en ese interior. Es decir, es una diferencia muy neta lo que hay dentro y lo que hay fuera. Eso nos marca que es algo, es una estructura, algo separaba lo del interior del exterior y se traduce en una diferencia en el material. Pues bien, estudiando esto, cuando empezamos a estudiar, yo estudio la fauna, los restos de fauna que aparecen aquí. Todo este suelo ya está estudiado después de muchos años y bueno, poco a poco empiezas a estudiar huesos, vas viendo este hueso, el otro y vas viendo especies que te salen. Pues lo normal es que te salga ciervo, que te salga caballo. Bien, el caso es que empiezan a salir falanges de león. Las falanges, la garra es la tercera falange del león. O sea, tienen 3 falanges, exactamente como nosotros, y la última es la garra. Pues nos empiezan a salir falanges. ¡Ah, qué bien! Nos ponemos muy contentos. Tenemos león de las cavernas. ¡Qué bien, qué bien! El caso es que empieza a salir 1, 2, 3, 4, hasta 9. Claro, cuando acabamos de estudiar todo el suelo, nos dimos cuenta de que sí que bien, pero es que solo tenemos garras. ¿Qué pasa con el resto del animal? ¿Qué han hecho con él? Aquí les pongo una imagen, solamente son 8 porque la 9ª está concrecionada, está pegada al suelo, está en una concreción y no se puede sacar, eso no hemos podido estudiarla. Sabemos que es también una como esta, una falange como esta, pero no la hemos podido estudiar. Pues bien, de estas 8 falanges, es la misma por los 2 lados, en cada caso. Aquí pueden ver el estudio previo que hicimos en la cueva.
Cuando vamos a la cueva a estudiar, nos lo tenemos que llevar todo. El material no se saca, se estudia in situ. Nos tenemos que llevar la lupa, la cámara, nos tenemos que llevar todo el material para estudiar allí. Y aquí, si pueden ver, hay pequeñas rayitas verdes y rojas que marcan estos huesos. Entonces vimos que todas estas tenían marcas. Aquí es donde nos empezó a interesar mucho el león. No es paleontológico, es arqueológico. Realmente, ¿qué hicieron con este león? Lo procesaron. Y esto era lo que nos volvió locos. ¿Qué pasa? Que las imágenes que obteníamos en la cueva no eran de la suficiente calidad como para poder presentar esto y publicarlo y bueno, convencer al resto de los colegas de que aquí se había consumido un león de las cavernas. Así que lo que hicimos, decidimos hacer moldes, copias de estos animales. Nos volvimos a llevar el laboratorio allá, el laboratorio de resorción, y bueno, lo que hicimos fue precisamente esto. Esto que ven aquí es una pistola de silicona. Cuando van a hacerse alguna prótesis o algo así al dentista, pues esa cosa verde que les ponen en los dientes es exactamente lo que usamos. Es una silicona de alta resolución en la que se ven muy bien luego todas las marcas pequeñitas que puede haber en los huesos. Y ahora se lo voy a demostrar para que no tenga que ser todo una cuestión de fe. Bueno, lo primero que hicimos es, lógicamente, seleccionamos la zona en la que sabíamos que había marcas y después de comprobar que el hueso estaba limpio, que no tenía ninguna polvo o cosas por el estilo que pudiesen molestar, hicimos esto, que es el negativo. Cuando lo sacas te queda esto. Y después, ya tranquilamente en el laboratorio, lo que conseguimos es, de esos moldes, usando resina epoxi transparente, conseguimos estos positivos. En realidad no está la falange completa, está la parte que nos interesa, la parte que sabíamos que tenía las marcas. Y dirán ustedes, sí, bueno, pero aquí no, ¿esto para qué sirve? Si aquí no se ve nada. Pues sí, se ve mejor que mirando el hueso en directo. Esto es el molde y lo pueden ver porque estas burbujitas son pequeñas imperfecciones que quedan al hacerlo, y estas son las marcas que ya les aseguro que se ven mejor así en el molde que las fotos que hice directamente en la cueva. Aquí les pongo algunos ejemplos de estas marcas. Son cortas, son siempre cortitas, bastante profundas, y luego hay otra versión que es más bien un raspado. Tenemos esos dos tipos de marcas. Aquí les pongo la colección completa. Son estas marcas que están representadas aquí en rojo, son estas cortas y profundas, y luego otras que están representadas en verde, que es más un raspado, un raspadito. Entonces, bueno, cuando nos pusimos a mirar todas estas marcas, nos dimos cuenta de que se concentraban siempre en tres zonas. En esta parte de aquí, en esta parte lateral y en esta parte de aquí. Que si miran, bueno, mirando la pieza, esta es la visión, dos visiones laterales y la parte desde atrás. Se concentraban en esta parte, claro. Esto cada vez se ponía más interesante, pero también un poco más intrincado y más difícil de resolver. Aquí les pongo la morfología de cómo son las falanges, las dos últimas falanges de un felino, tanto un gato como un león como un tigre. Esta sería la segunda falange y esta la tercera, la garra. Esta es la parte del hueso y esta es la garra, la que da miedo de verdad, la que araña, pero eso es queratina, eso no se conserva, nunca nos llega hasta nosotros. Es lo que tienen los gatos, los leones, con lo que nos arañan. Entonces, si ven aquí hay tres zonas en las que se insertan los tendones y casualmente coinciden con las zonas en las que tenemos las marcas en nuestras falanges. Todas estaban concentradas en esta zona, en esta y en esta, absolutamente todas. Y bueno, otra vez nos pusimos a pensar, vale, ¿y esto qué? ¿Qué hacían? ¿Para qué cortaban con esa precisión de cirujano estos tendones? ¿Para qué querían la falange así sola, separándola con tanto cuidado? Porque en realidad puedes llegar y dar un golpe, te cargas la mitad de esta falange y cortas los tendones y ya está, no hace falta ser tan preciso ni tan delicado. Entonces dimos con esto, con la unguiectomía, que es una cirugía que practican los veterinarios a los gatos actualmente. A mí personalmente me parece una barbaridad, pero hay gente que no quiere que los gatos les rayen los muebles y estas cosas, entonces lo que hacen es estirparle la última falange. Y para ello hacen precisamente estos tres cortes precisos. Cortan estos tres tendones y separan la falange. Y nosotros nos preguntamos, no me imagino a nadie cortándole las uñas al león. Alguna explicación tiene que haber. Y la conclusión a la que llegamos es que precisamente lo que hacían era separarlas con tanto cuidado, porque esas uñas, esas garras, quedaban pegadas a la piel. Es decir, lo que les interesaba no era la falange en sí, porque después no le hicieron nada, no la perforaron para colgarla de un collar, no. Lo que les interesaba es que esas 9 falanges, posiblemente fuesen 10, pero hemos perdido una, quedasen en la piel. Ustedes, si se fijan ahora y ven esas pieles que hay por ahí de osos o de animales, tienen las patas extendidas. Y normalmente las falanges, las garras están solamente en las patas de adelante. No se puede tratar para que estén en las atrás, pero suelen estar solamente en las de adelante porque la pata de atrás se abre así
las uñas quedarían hacia abajo, no serían vistosas ni visibles. Entonces las que interesa que se vean son las de adelante. Por eso solamente conservamos 9 de las 10 que habría en las patas de adelante. Bueno, a esta conclusión llegamos también por la forma en la que aparecieron dispuestas las falanges. Esta es la estructura que vimos antes en esa foto y esta es la distribución de estas falanges, cómo salieron. Salieron muy concentradas. En realidad, restos arqueológicos tenemos hasta aquí, pero las falanges salieron de esa zona. Eso es lo que nos hizo pensar que iban pegadas a la piel, iban pegadas a algo de manera que no se separaron mucho. Si se fijan, aquí hay cada cuadro de estos es 1 metro cuadrado, hay unos 2 metros de distancia. Es perfectamente plausible con el tamaño de una piel. Y justo aparece en el borde de la estructura. De ahí que llegásemos a la conclusión, y así lo publicamos, que esta piel servía o bien para poner en el suelo, en esa zona que parece mucho más pisada, o bien para usar de cierre, para cerrar desde aquí, desde las piedras hasta el techo, que hay una altura, ya les digo yo no quepo de pie, hay una altura bastante limitada de unos 60-70 centímetros, por lo tanto sería perfectamente plausible. Y bueno, en la Garna no solamente hemos encontrado restos de león, hemos encontrado también restos de otros carnívoros. Aquí vemos, bueno, estos son los restos de león, aquí se representa qué partes anatómicas conservamos. Estas también conservamos restos de hiena. En este caso, bueno, hemos hecho, todas tienen fecha, todas están datadas en hace unos 14.000 años aproximadamente, perdón, 14.000 años antes de Cristo. Y esta chirría, esta es más antigua. La hipótesis que tenemos, porque está ahí, es que la trajeron, cerca tenemos también restos de oseras y creemos que las traían de esa parte y las pusieron, les llamó la atención por algún motivo y las colocaron en esa zona. Realmente solamente aparecen 2 restos de hiena y no son de esta cronología, es decir, no la usaron, no la aprovecharon estos grupos humanos. De hecho, los huesos de hiena son los únicos que no presentan ningún tipo de marca de corte. Los restos de oso sí, también presentan marcas de corte y por ahora estamos a punto de publicarlo. La hipótesis que barajamos es que también lo aprovecharon por su piel. Y por último tenemos el zorro. El zorro es un poco más curioso porque es un pequeño animal que sí que sabemos que en el Paleolítico se podía llegar a cazar por su carne y creemos que posiblemente eso fuera lo que hicieron, porque ya no solamente aparecen los restos de las patas, aparece también un radio, que es un hueso que está más alto, ya no necesitas, si solo quieres la piel, no necesitas traerte el animal entero. Y está claro que se lo trajeron entero, porque aquí, aunque aquí no está pintado, además de los huesos de las patas tenemos una vértebra y un fragmento de cráneo. Es decir, el zorro posiblemente sí se lo llevaron entero. De los demás no, se llevaron una piel o un bueno, en este caso creemos que las pieles, pero el zorro sí que se lo llevaron entero y creemos por el tipo de marcas que puede ser que sí que consumiesen su carne. Otra cosa es que además aprovechasen la piel. Bueno, esto nos habla en general de la importancia que tienen los carnívoros. No es un tema que se haya tocado mucho en prehistoria, en arqueología. Lo normal es que tratar lo que era más habitual, es decir, el resto de animales, los herbívoros. ¿Por qué? Pues porque era la base de la subsistencia de estos grupos humanos. Aún no habían descubierto, aún no habían domesticado los vegetales y por lo tanto la base de su alimentación era la carne. Pues, vemos los ciervos, las cabras, los suros, los bisontes, aparecen muchísimos animales. Pero los carnívoros sí que son testimoniales. De hecho, hasta no hace mucho tiempo ni siquiera se miraban las marcas de corte. Se decía que había un león o que había un oso y bueno, suponías, como son animales que suelen estar en las cuevas, se suponía que estaban ahí por casualidad y por lo tanto, bueno, no se le daba mayor importancia. Pero ya en los últimos 10-15 años sí que se está tratando este tema porque se ve que no solamente es un animal que se aproveche por la carne, de hecho dicen que el sabor de los carnívoros no es bueno, sino que tiene algo más, es un símbolo en sí mismo. El hecho de cazar un león no es como cazar un ciervo. Enfrentarte a un animal de estas dimensiones y agresivo que tú estás en su menú, también te quiere comer a ti, pues entonces es algo complejo y que posiblemente supusiera un reto. De hecho sabemos que hay pueblos hoy en día como los Masái que cazaban, bueno ahora ya no porque está prohibido, pero cazaban como parte de su rito a la edad adulta, de su paso a la edad adulta, tenían que cazar un león. Los varones jóvenes, para demostrar que ya podían ser hombres, tenían que ir y cazar un león. Es decir, ¿era por la carne? Evidentemente no. Lo que les interesaba era demostrar su fuerza, su valía. Aquí, precisamente en la exposición que hemos hecho, de hecho esta conferencia forma parte del ciclo, lo que queríamos era expresar eso, que la gente se dé cuenta
que los carnívoros fueron muy importantes en el pasado, como lo son incluso en el presente. Hemos visto que forman parte de la iconografía, que los tenemos por todas partes. Y en el pasado, cuando cazaban un león, pues ya que lo cazas, ya que cazas a un carnívoro, pues no lo vas a tirar, se aprovechaba todo. Aquí vemos dientes. Este diente es de lobo, este es de león de las cavernas, este es de zorro y este es una falange de zorro. Todos ellos están perforados. Aquí no se ve porque la perforación es en ese sentido transversal, pero también está perforado. Todos ellos forman parte los pueden ver aquí en la exposición. Y esto nos habla también de lo que significaba llevar este tipo de adornos. Cazaban este animal y llevaban este tipo de adornos como parte de su adorno personal. Posiblemente fuese algo prestigioso, un símbolo, es lo mismo llevar un dientecito de ciervo perforado, que tiene un montón de dientes y los cazan a patadas, que llevar un buen diente de oso, de león, que es mucho más peligroso y más difícil de conseguir. Y bueno, no solamente aquí, este aprovechamiento de los carnívoros que vemos, y este uso que hacen de todas las partes de su cuerpo, tanto las partes duras, las pieles, como las partes blandas, al revés, lo podemos ver incluso en Alemania. Hay varios yacimientos en Alemania en el que vemos que aprovechan los dientes, exactamente igual que en el paleolítico de aquí, Cantábrico. Estos son de zorro, los perforaban y los usaban de colgantes exactamente como se hacía aquí. Estos son incisivos de oso, que vemos lo mismo, están perforados y también los utilizaban eran objetos de adorno que usaban para colgar. Y luego tenemos estos de aquí, que estos ya no son objetos de adorno, ya son útiles. Esto es león, esto es hiena y estos son leones. Y esto es oso, que lo he dicho mal. Bueno, estas piezas son instrumentos que se utilizan para retocar. Si se fijan en esta parte de aquí, en todos ellos, en este sobre todo se ve muy bien, creo que tengo aquí una proyección, ¿no? Sí. Aquí, en esta parte de aquí, se ve un desgaste, un rebaje. ¿Para qué usaban estos dientes? Bueno, como son de buen tamaño, son más o menos así, son fáciles de agarrar, no necesitan hacer un trabajo previo, lo coges y lo puedes utilizar. Pues se utilizaban para retocar piedras. Cuando hacían, pues no sé, cualquier instrumento lítico, esos instrumentos saben ustedes que se retocaban. Pues se retocan muchas veces con percutores blandos, que se llaman, que son percutores hechos en hueso. Pues bueno, esto, tenían el diente y no solamente lo usaban como algo decorativo, sino que además le daban un uso. Y en todo esto, lo que nos habla precisamente es